libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 26 al 35. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Muy buenos días, queridos hermanos. Después de una noche importante el día de ayer y estar con todos los papás y haber disfrutado ese tiempo tan lindo con todos los papás que se conectaron, eh, entramos en pleno día de celebración, como se dice. Y yo sé que estamos en un horario difícil porque casi como que es el punto en medio, ¿no? Ya para dirigirnos hacia lo que va a significar el almuerzo, y quizás en la mente de muchos papás estén, bueno, todo lo que van a disfrutar o todo lo que han visto que las esposas o las hijas o los hijos han estado preparando, o todo lo que tengan dispuesto en la mesa ya para luego disfrutar todos juntos. Y para un hombre es difícil despegarse la cabeza la comida, ¿no? Entonces, pero yo le pedí un gran esfuerzo, sobre todo a los hombres, a los papás, y que puedan concentrarse en, primero, hacer memoria desde la semana pasada y lo que tenemos hoy, porque no hemos dejado de seguir escuchando estas reglas para cruzar nuestro desierto pandémico ya las últimas 7 semanas. Y hoy continuamos. Entonces, nos exige concentración mental para entender lo que Dios está diciendo. Y no sé si usted se ha percatado, hemos visto todas estas últimas reglas y quisiera que Robert me ayudara a hacer la siguiente, estas primeras 6 reglas, pero no sé si se dio cuenta, hay un detalle en estas primeras 6 reglas, ¿no? Porque empezamos con la regla número 1 y el Señor nos enseñó a través de esta que podemos confiar en Él y confiarle en nuestro presente y nuestro futuro al Señor. Y porque Él tiene un plan y su plan siempre va a ser perfecto. Al fin y al cabo, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y que podemos confiar no solamente en el plan, sino que ese plan tiene incluidas eh, ciertas armas para enfrentar nuestro día a día. Porque cruzar nuestro desierto pandémico sin, no solo sin un plan, y que dentro de ese plan haya considerado los enemigos que se tienen que enfrentar, sería una locura, sería un suicidio. Pero Dios prevé todo y por eso existe un plan perfecto de parte del Señor para llevarnos a un estado de madurez mayor a la estatura de su Hijo Jesucristo, pero también armas que nos permitan enfrentar nuestro día a día tan lleno de luchas, batallas y pruebas. Pero en este camino hay
algo muy importante que nos dijo el Señor que no teníamos que olvidar, es que vamos de la mano de un Dios santo. El olvidarnos que Dios es santo, 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 nos puede poner un terrible riesgo de descansar sobre nuestras propias ideas, de nuestros propios planes, nuestras propias normas. Y por eso es que el Señor dio sus mandatos y por eso es que nos está mostrando estas reglas. ¿Por qué? Porque tanto sus mandatos como sus normas nos revelan el carácter de Dios y de eso se trata. Recuerde que Israel fue sacado al desierto y durante 40 años la pretensión de Dios es que conocieran a un Dios que ellos no habían conocido por 4 generaciones, se habían olvidado de Dios. Y se entiende el hecho, como yo dije, uno de los mensajes que escogiera el aula para enseñarles todo esto. El aula que escogió el Señor fue el desierto. No fue una bonita universidad con cafetín y toda la comida que uno quiera. No, fue el desierto, con todas las necesidades implícitas en un desierto, porque eso iba a reformular su forma de pensar, su forma de vivir, y los iba a ayudar sin que nada los distraiga en el desierto, porque ¿qué te puede distraer en el desierto si en el desierto no hay nada? Sin que nada te pueda distraer, concentrarse en cada manifestación de Dios, en cada revelación de Dios, porque Él se estaba mostrando, Él se estaba revelando, Él quería ser conocido. Dios siempre, su anhelo fue que se recuperara, el hombre recuperara lo que perdió en el Edén. Recuerde que la relación que era de íntima comunión hasta Génesis capítulo 2 fue quebrada en Génesis capítulo 3 y el hombre perdió distancia con el Señor, fue expulsado de su presencia y perdió la gran bendición de conocer de cerca a Dios, de intimar con el Señor. Se quebró esa intimidad. Y llegamos a este punto de 4 generaciones de esta nación perdida entre la neblina de la idolatría y de los malos hábitos pecaminosos e idólatras. Entonces tiene que ser reformulado todo su carácter, su conducta, y tiene que ser entender que esté en las manos de un Dios santo y que sus mandamientos son tan santos como Él, y que Él se está mostrando quién es a través de la revelación de sus mandamientos. La semana pasada, por eso el Señor muy puntualmente mencionaba y decía, tengan cuidado en su corazón en cuanto a la idolatría. Guarden su corazón, guarden su mente, guarden su espíritu de la idolatría. Y creo que largamente, durante una hora, vimos este tema la semana pasada. Y como yo decía, si usted se da cuenta, ya que tiene ahí estas 6 primeras reglas de cruzar en el desierto, no estamos considerando incluso las reglas anteriores para cruzar el Mar Rojo, pero estas 6 primeras reglas, si usted se da cuenta, no figura la oración en ninguna de ellas. Y es que tiene que caer por su propio peso en el texto, me refiero, no en que sea mi deseo, se me ocurrió, yo voy a enseñar a la iglesia acerca de la oración. No, teníamos que ir en la secuencia del texto. ¿Cuándo Dios iba a mostrarnos esto? Y hoy es el momento. Y a mí me parece un gran momento, hermanos. Y de verdad que lo que lamento, sí, es que no esté toda la iglesia conectada, ¿no? Es inevitable que damos prioridad a nuestras celebraciones, pero no, si usted se da cuenta, hemos enfatizado en todas nuestras alabanzas a la paternidad de Dios. Al que debemos celebrar es a nuestro Padre Celestial. Esa paternidad sí es notable, sí hay que exaltarla, sí hay que recordarla, sí hay que adorarla. Es por eso que empezamos a hacer nuestro servicio desde el inicio hasta estos últimos minutos antes de empezar el mensaje. Hemos estado enfrascados en a través de alabanzas, recordar cuán importante es esa paternidad de Dios para con nuestras vidas. Pero en estas 6 primeras reglas, como decía, no figura la oración. Y aquí entra justamente en esta 7ª regla, la siguiente, la oración. ¿Cuál es esta regla? Ora para entrar al corazón de Dios. Ora para entrar al corazón de tu Padre Celestial. Ora. ¿Cómo es eso para entrar? Es decir, si yo no oro, ¿no voy a lograr entrar al corazón de Dios? Sí, la respuesta es sí. Es imposible penetrar en las profundidades de Dios a través de la oración si es que no hay oración. Ahora, yo decía hace un instante, el hombre perdió en el Edén
intimidad con Dios. Cuando fue arrojado del jardín del Edén, perdió intimidad con Dios. ¿Qué es lo que tenía Adán cuando estaba en el esplendor de su relación con el Señor? Intimidad con Dios. Este Adán sí conocía perfectamente a Dios, perfectamente, pero se quebró eso y perdió intimidad. Todas nuestras desgracias actuales, todo lo que hombres, mujeres, todos en realidad, no importa la edad que tengamos, todo lo que sufrimos, todo lo que los dolores que tenemos que enfrentar, usted sabe, es producto de la caída, porque venimos con esa naturaleza de pecado que nos lleva a cometer errores y pecados, y eso nos causa dolor, y eso nos causa sufrimiento. Pero más que todo, lo que hemos perdido y lo que causa mayor dolor y sufrimiento al alma es esa pérdida de intimidad con Dios. Escúchenme, es la pérdida de intimidad con Dios. Hay una inmensa necesidad en nuestro ser por haber sido creados imagen y semejanza de Dios. Hay una inmensa necesidad, hay una inmensa hambre y sed. Voy a emplear estos términos que son conocidos para nosotros y que el salmista los usa por la presencia de Dios. Y ese hambre y esa sed ya nos hablan de intimidad. Y es que no podemos vivir sin el Señor. No podemos realmente concebir nada si no hay intimidad con Dios. Cuando Jesús dijo que separados de mí nada podéis hacer, ¿no le sabe eso a intimidad? Es decir, como si dijera el Señor Jesucristo, si no hay intimidad conmigo, nada pueden hacer. Eso en realidad estaba diciendo. No es solamente seguir una religión, seguir normas, rituales, no solamente es desde esa perspectiva religiosa que hay que seguir a Dios. No, hay que regresar al punto de experiencia de Adán. ¿Y qué es lo que hacía Adán? Todos los días intimaba con el Señor y esa intimidad fue creciendo cada vez más hasta que cometió el pecado y rompió y quebró y tiró todo por la borda, ¿no? Y hasta ahora seguimos cosechando eso. Dígame, si no nos cuesta entrar en intimidad con el Señor, si no nos cuesta entender incluso eso, porque cada quien, los que me están escuchando, puede tener una definición personal de lo que es intimar con Dios. No logramos entender esa dimensión. Quizá los casados se entiendan un poco mejor, no totalmente, pero un poco mejor. Porque ¿dónde se culmina el pacto matrimonial? En la intimidad sexual. Y si alguien me pregunta, ¿puede describirme cómo es esa intimidad sexual con tu cónyuge? Nadie podría. La puedes sentir, la puedes percibir, la puedes disfrutar y la emoción, el sentimiento, lo que cruza por todo el ser integral en el momento de la intimidad sexual, no se puede describir. Pero eso es solo una proximidad de la intimidad con Dios. Solo una proximidad para que podamos entender eh, eh, esa experiencia con el Señor. Entonces, lo que hemos perdido es esa intimidad con Dios. Y eso es lo que nos cuesta retomar. Por un lado no sabemos, por otro lado escuchamos, tenemos las definiciones, pero no calza eso en la experiencia, no sabemos cómo engranarla y al fin y al cabo, bueno, lo dejamos ahí y nos contentamos con lo mínimo, es decir, conectarnos con lo religioso. Díganme qué tengo que hacer, porque pertenezco a esta iglesia, esta denominación, soy evangélico, díganme lo que hay que hacer. Y yo sigo nada más esa corriente, pero nunca logro experimentar intimidad con Dios. Y la oración nos ayuda a entrar y madurar y desarrollar ese proceso de intimidad perdido con Dios. Por eso es tan importante la oración. Ahora, eh, quiero dejar una imagen que quizás al final la vuelvo a retomar, pero esta primera imagen es, estamos en plena celebración del Día del Padre, entonces no quiero dejar de ir esta idea. Es no solamente el siervo de Dios tratando como siervo de Dios con Dios mismo y como líder delante de Israel. La historia trata eso, obviamente. Pero usted nota que este hombre no es un extraterrestre, no es un ente, no es una energía. Moisés es una persona y Moisés es también un padre. O sea, no lo saquemos de su rol como padre, ¿no?
Y a estas alturas, todo lo que está haciendo Moisés, todo lo que recibe, las ingratitudes del pueblo, las críticas, las murmuraciones que ya hemos analizado, todo lo que tiene que tratar con Dios, y ahora vamos a ver esto, cómo maduró su vida de oración y cómo creció su intimidad con el Señor. Todo eso, como líder, lo estaba viendo toda la nación de Israel, pero también como padre, lo estaban observando sus dos hijos, que no eran dos niñitos de 2, 3 años inconscientes de todo, no. Gerson y Eliezer, que fueron sus nombres, ya eran mayores. Entonces estaban observando todo lo que su padre hacía, lo que no hacía, cómo procesaba todo, cómo enfrentaba todo, cómo era su trato con el Señor, cómo era su intimidad con el Señor. Y claro, este no es un mensaje dirigido a los hijos, pero los hijos no aprendieron tremendas lecciones que les dio su padre Moisés, sobre todo en el área de oración, para crecer en intimidad con el Señor. No la aprendieron, a pesar que lo observaron, a pesar que estuvieron muy de cerca, a pesar que tuvieron la libertad como hijos, de, no sé, en cualquier noche tranquila, entrar a la tienda de su padre, sentarse y preguntarle, Padre, ¿cómo es encontrarte cara a cara con Dios? Yo no sé si estos hijos alguna vez lo hicieron. No tenemos testimonio en la escritura de eso. Pero hay un indicativo que nos puede servir de referencia a todos nosotros, y es el hecho que cuando tú ves el comportamiento de los hijos, puedes ver si hubo intimidad con el padre, especialmente con el padre. Hermano, no es asunto de arrear a los hijos a la iglesia. Hoy entraste y ya te conectaste. No. Ayer yo hablé, y hago un poco extensivo el mensaje de ayer para con todos los padres que no estuvieron con nosotros. Hablé del padre pródigo. Y yo tomé la parábola del hijo pródigo y adrede le di mi propia versión de no la parábola del hijo pródigo, sino del padre pródigo. ¿Por qué? Porque la palabra pródigo tiene dos significados. Un significado es obviamente de aquella persona que va al diccionario de la Real Academia Española y le va a dar este significado, que la palabra pródigo significa alguien que toma los bienes, posesiones que tiene y los desperdicia sin razón, sin motivo correcto, de una manera desordenada, desorganizada y de manera sin tener algo planificado y sin que pueda producir ningún fruto. Ese es un significado, un sentido negativo, el pródigo. Esa definición le calza al hijo pródigo, pero la otra definición de padre de pródigo está traducido como aquel que es misericordioso, aquel que da más allá de sus propias fuerzas. Esa definición de pródigo le calza exactamente al padre de la parábola, porque este padre amó misericordiosamente a este hijo que se fue de la casa, pisoteó el nombre, la familia, dejó mal parado al padre, desequilibró la economía y se dio a la perdición. Vemos cuando lo recibe, gran misericordia. Entonces, este era un padre pródigo, un padre pródigo. Moisés fue un gran padre pródigo, pero los hijos más creo que se inclinaron a hijos pródigos en el sentido negativo, ¿no? No asimilaron las grandes lecciones que este padre les dio. Específicamente estoy hablando acerca de la oración. Los hijos no resultaron ser grandes oradores como el padre. No resultaron hombres que intimaron tanto con Dios a través de la oración como lo fue Moisés. Lamentablemente, no vemos eso en el testimonio de estos hijos. Pudieron hacer cosas loables, pero no lograron entrar en esa intimidad que el Padre les dio como ejemplo. Hijos, no echen a perder el gran ejemplo de sus padres. Si tienes un padre que ama a Dios, que es piadoso, que tú ves que su vida, como escuché algunos hijos, que espero que no lo hayan dicho solo por compromiso en sus saludos del día de ayer, escuché algunos que decían, papá, yo le doy gracias a Dios porque eres un hombre de oración, que buscas a Dios. Espero que no hayan sido las florecitas tiradas nada más por el día del Padre, sino que sean lo que realmente están mirando en sus papás. Si así es tu papá, mi querido hija, mi querida hija que estás escuchando,
No desperdicies ese gran ejemplo. Supera a tu papá. Supera en intimidad. Supera en oración. Supera en piedad. Supera en adoración. Supera en integridad a tu padre. Supéralo. Supéralo. Ese es tu gran desafío. En medio de esta experiencia idolátrica, por eso no perdamos de vista a este papá, pero no perdamos de vista al gran líder que fue Moisés también, ¿no? Y entro por este lado, después de haber entendido que esta séptima regla o hora para entrar al corazón de Dios es una regla que Moisés no solo la interpretó muy bien, sino que la utilizó perfectamente. En medio de esta experiencia de idolatría en que la nación de Israel se sumió, usted ve en esta historia dos cuadros que cada uno es totalmente distante. Uno contradice al otro abismalmente. Mire, por un lado está esta experiencia de idolatría en la que Israel se sume por completo, pero por este lado usted ve a Moisés sumiendo su alma en la presencia del Dios Todopoderoso. Por este lado ve que mientras Dios escribía con su dedo en aquellas tablas de piedra su santa voluntad, por este otro lado usted ve a Israel que escribía en las duras tablas de su corazón su propia voluntad, de su propia mano. Y por este lado usted ve mientras ve a Dios revelando a Moisés, su siervo, a través de sus mandamientos, revelando su carácter, ¿no? Como Dios, que ese era su mayor interés. Pero por este lado ve a Israel que revelaba en su conducta la dureza de su corazón y cuán rebelde era su alma en la misma presencia de Dios. Digo en la misma presencia porque está en las faldas del Monte Santo de Dios. En este contexto de contradicciones, mis hermanos, Moisés prefiere asumir, increíblemente, prefiere asumir una actitud de oración. Y eso muestra al gran hombre, al gran líder, desde su experiencia de oración, que no siempre fue así, ojo, ¿no? A veces vemos como unos grandes héroes a Moisés, Pablo, Pedro, ¿no? Y cómo oraban y a los grandes profetas, pero es que no siempre fueron así. Ellos fueron como tú y yo, tan carnales como tú y yo, se equivocaron, pecaron, se alejaron, pero fueron creciendo intencionalmente, se propusieron crecer en sus áreas de oración. Y por eso fueron los grandes hombres y los grandes oradores que vemos en las Escrituras. No se llega así como así, mis hermanos, a ser un hombre o una mujer de oración. No, no, no se confunda. Eso no se logra con un mensaje día domingo. No se logra con un estudio de 8 o 10 semanas llevando un curso acerca de intercesión o de oración. No se logra así. Dígaselo a Moisés. Claro, en el caso de Moisés fue un proceso intensivo, porque las condiciones lo exigían así, el contexto lo exigía así. Fíjese entonces, en este contexto de contradicciones le decía, Moisés prefiere asumir esta actitud increíble de oración, levantando una vez más su clamor a Dios. Vimos la semana pasada este terrible cuadro en el capítulo 32, que usted sabe es un contexto de idolatría abierta hacia Dios, la construcción de este becerro de oro. Ya usted sabe, yo leí todo el contexto y las concepciones en la mente de Israel, como construyeron ese ídolo. En ese contexto, Moisés asume esta actitud de oración y una vez más celebra clamor a Dios por la nación que no merecía nada. Lo que este Moisés, que no siempre tuvo atractivo, recuerden la primera vez, el primer encuentro que tiene con Dios y Dios le plantea, tienes que ir y sacar. No, 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 él no quería, él para nada. ¿Por qué? Porque no tenía ningún afecto para esta nación. Pero a estas alturas cambió el alma de Moisés y hay que entender cómo es que cambió el alma de Moisés. Pero esta acción de Moisés nos deja, mis hermanos, tremendas lecciones de vida en cuanto a la vida de oración que debemos tener todos nosotros, no solamente los papás, sino todos nosotros. Dios le revela a Moisés el estado del corazón de Israel. Para hacer quizás un recuento de la semana pasada y entrando en nuestro tema de hoy, en este capítulo 32, versículo 9, Dios es muy puntual cuando le revela el estado del corazón de Israel a Moisés. Le dice a Moisés en el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerveza. Por favor,
Una vez más, no leamos por leer. ¿Entiende usted lo que le está diciendo Dios a Moisés? Yo he visto, le dice este pueblo, que por cierto es, y cuando le dice es, le está hablando de su naturaleza, de la esencia de este pueblo. Que por cierto es, le dice el Señor, pueblo de dura cerviz. Y claro, si esta era su esencia, ahora entendemos, retrocediendo, porque terminaba de tomar agua, no se termina de limpiar la boca y ya estaba murmurando otra vez por carne. No estaba limpiándose la boca de la carne que Dios le había dado milagrosamente, y ya estaba criticando a Moisés y por ende a Dios de que falta más agua, ¿no? O ya me cansé el agua, ya pues chicha morada aunque sea, ¿no? O sea, nunca se sintieron saciados con nada, exigiendo siempre algo de más. ¿Por qué? Porque su esencia era esa. Su esencia era esa. Y aunque sonaba atractivo, fíjense, siendo esta la esencia de la nación, y aunque sonaba atractivo lo que Dios le planteó a Moisés en el versículo 10, porque suena atractivo por alguien que ya coronaron su paciencia y este pueblo se pasó, miren lo que le plantea a Dios. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es la oferta del día para Moisés. Pero escuche, por favor, pero Moisés no es igual a otros hombres que sí les hubiera interesado ser el centro de la atención. Cualquier otro hombre hubiera dicho, amén, Señor, ya procede. Total, yo me libro de esto, los rayes a todos y me ahorro de problemas, de dolores de cabeza, de migrañas continuas con este pueblo que ya me cuesta soportarlo. Pero Moisés no era igual a otros hombres, insisto. No era así. Lo que él hace nos abre, mire, lo que va a hacer Moisés cuando Dios le plantea esto, la forma como reacciona Moisés nos abre una inmensa ventana, hombres, nos abre una inmensa ventana, iglesia, en la comprensión del por qué debemos orar. Nos abre una gran ventana para comprender mejor el propósito por el cual los cristianos debemos orar. Fíjese la respuesta de Moisés en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Su reacción es orar. Mire, ya sea que retrocedamos en esta historia, en la vida de Moisés, enfocándonos en la vida de Moisés, o sea que nos adelantemos de aquí hacia los siguientes capítulos, en la vida de Moisés, siempre vamos a encontrar a Moisés orando en la presencia de Jehová su Dios. Siempre lo vamos a encontrar orando. Observe nada más, en este capítulo que estamos, después de enfrentar a esta nación en plena adoración falsa del ídolo que ellos mismos habían construido, y luego de identificar a los rebeldes, y luego de castigarlos, y luego de eliminar como a 3,000 hombres, como nos da el testimonio del versículo 28. No fueron 3,000, fueron muchos más. Y no fueron solamente hombres, también hubo mujeres. Y no solamente hubo mujeres, hubo jóvenes. Les dio la oportunidad de ponerse al lado de Dios. Ese fue un llamado al arrepentimiento. Cuando el versículo antes hizo la gran pregunta en el verso 26, ¿quién está por Jehová? Ese era un llamado al arrepentimiento. ¿Quiénes eran estos más de 3,000 que pasaron, que fueron, tuvieron que ser eliminados? Los que a pesar del llamado no se pusieron al lado del Señor. Sí, fíjate, y la respuesta tuvo que haber sido así el pueblo. ¿Quién está por Jehová? Y todo el grupo debía haber pasado arrepentidos, pero eso de que no lo voy a pensar, no, ya tarde. Te dio la oportunidad el Señor, ya no hay más. Se cerró la puerta de oportunidades. Dios es así. Sí, es grande en misericordia, es muy paciente, sí, por cierto, pero cuando se agota y cierra la puerta y la cierra, hermanos. Pero vemos aquí, después de que ocurre todos estos acontecimientos, a pesar de todo esto, volvemos a hallar a Moisés orando delante de su Dios. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado. Está orando otra vez Moisés, como les digo, vaya hacia adelante o vaya hacia atrás, siempre vamos a encontrar a Moisés orando ante su Dios. Pero como le decía hace un instante, y necesito aclarar esto para nuestro propio aprendizaje, pero Moisés no llegó a esa experiencia de oración así como así por casualidad, hermanos. No. Este es el resultado de un proceso de maduración en la oración.
proceso de maduración en la oración. Ahora, no digo proceso y nos justifiquemos, por favor, no caigamos en esa trampa de decir, es un proceso y me relajo por ese proceso. Ya llegaré algún día a orar como Moisés. No, hermano, cuando hablo de proceso, nosotros ponemos gran parte de responsabilidad en ese proceso, incluso en la aceleración de ese proceso, diría yo. Porque tú puedes tomar dos acciones, ¿no? O puedes volverte realmente un hombre, una mujer, un joven, una dama realmente de oración íntima con el Señor en el tiempo más breve, porque te lo programa así. Quiero ir a esa profundidad de intimidad. ¿Cómo lo logro? Tengo que pasar más tiempo a solas con el Señor. Tomo la decisión. A partir de mañana hago los reajustes en mi horario. Esas medidas son las que nos llevan a acelerar el estado de maduración. Pero si yo espero a que el Espíritu me dirija, cuando, ¿no? Que voy a esperar que una madrugada el Espíritu me mueva y me quite los cobertores para levantarme, orar. Oiga, mira, que decía durmiendo toda su vida, ¿no? Jamás va a ocurrir eso, ¿no? Imagínese el Espíritu Santo viniendo a quitarle el cobertor, ¿no? Echarte un poquito, salpicarte de agua. Ya, pijita, levántate para orar. Ya, pijito, levántate. Yo sé que estás cansado, has trabajado mucho. Ayer tuviste celebración, el Día del Padre, ¿no? Y todavía ganaste premio. Ya, pues levántate a orar, hijo, ya no seas malo. Espere sentado, como suelo decir, ¿no? Así no se produce el proceso de maduración, ¿no? El proceso de maduración, escucha, note, es intencional. Es progresivo, sí, pero es intencional. Yo tengo que decidir, yo tengo que tomar esas decisiones. El Señor me lleva a culminar eso. ¿Mm? Entonces, esto no lo logró de la noche a la mañana, Moisés. Este fue el proceso de maduración en la oración, porque Moisés no siempre oró así, con esa comprensión tan clara de los intereses de Dios que lo vemos aquí o de los propósitos divinos, sino fíjese cómo inicia, solamente para hacer un recuento, hermano, para que entendamos esto, ¿no? Que Moisés era de carne y hueso como usted y como yo. Fíjese cómo inicia su proceso de aprendizaje en la oración con el Señor, ahí en Éxodo capítulo 3. Usted retrocede como 30 capítulos atrás. Y ese es, recuerda que esa es la primera vez que se encuentra con el Señor de manera efectiva y es la primera conversación que tiene con Dios. Entonces Dios, antes de comisionarlo para que vaya a ser el líder que saque de la esclavitud a Israel, Dios le revela lo que Dios es. Versículo 6 del capítulo 3. Seguimos en Éxodo, Éxodo 3:6. Dios se revela. Miren, miren el proceso. Se encuentra con Dios. Nunca lo ha visto delante suyo, nunca lo ha oído, lo está oyendo, ¿no? Audiblemente está persiguiendo al Señor. Dios lo primero que hace es se revela. Verso 6 le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Se está revelando a Moisés, le está diciendo quién es. Entonces, Moisés, escuche, Moisés no era que era un ignorante. Moisés sabe, cuando le dice eso el Señor, escucha la voz del Señor y ve la zarza ardiente, la gloria del Señor, Moisés sabe de quién se trata. Él sabe. Por eso es que en el siguiente versículo usted lee que Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo. Por eso hizo eso, porque sabía de quién se trataba. Sabía quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo sabía. Pero una cosa es saber quién es Dios, otra cosa es conocerlo personalmente. Y Moisés, en Éxodo 3, no conocía personalmente al gran yo soy de la eternidad. No lo conocía. No sabía cómo tratar con él. ¿Cómo te vas a atrever a negarte cuando Dios te manda algo, como lo empezó a hacer Moisés? Vas a ir y vas a sacar, no, yo no, no, que soy tartamudo, no, que no sé, no, 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 no he llevado EBIT, ningún curso, no estoy preparado. ¿Cómo te vas a atrever a decirle no al Señor cuando te manda algo? Eso muestra que Moisés no conocía, sabía quién era, pero no sabía, oiga, no te pongas boca a boca con el Señor. Si Dios te está mandando algo, rostro a tierra, y usted manda el Señor y yo obedezco, ¿no? Eh, es esa actitud de que ahora ya se ha perdido totalmente. Usted sabe, el trato que tenían los hijos. Hoy día del padre, brinca el hijo, va a la cama, ¡pum!, se tira encima, casi lo ahoga el papá con los cobertores. Y papá, viejo, mi querido viejo, y qué sé yo, no todos esos adjetivos para tratar con el papá. Hace 50, 60 años atrás no era así. Era usted
lo vengo a felicitar a usted en su día. Se quita el respeto, hay una distancia, ¿no? Un respeto profundo. Es lo que se supone que Moisés debió hacer en este primer encuentro con Dios, ¿no? Usted me está hablando y usted, Padre Celestial, le escucho y le obedezco, pero no, que no puedo, no, que ahora no, que no puedo hablar, no, yo no, que abre tu casa para un grupo de encuentro. Ay, no, yo no puedo, no tengo tiempo. Yo llego tarde siempre, ¿no? No te vas a negar cuando Dios te está mandando algo. Eso muestra que sabía quién era, pero no conocía personalmente al gran yo soy. Y esto queda más claro, mis hermanos, cuando Dios le dice a Moisés en el versículo 13 de este capítulo 3, que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel. Perdón, en el versículo 10 del capítulo 3. Dice que vaya a Egipto, hable con el Faraón y le diga que viene a sacar a la nación de Israel. La respuesta de Moisés en el versículo 13, ahora sí el versículo 13, nos muestra que Moisés no conocía al Señor, como les decía. Miren la respuesta de Moisés, le dice, si ellos me preguntaren, y él está haciendo, le está preguntando eso al Señor porque dice, ya voy a ir a Israel, le voy a decir que tú te apareciste a mí y que yo voy a ser su líder a partir de ahora. Y ahí le pregunta, pero ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué le responderé? Fíjense, en el versículo 6 Dios le había revelado quién era. ¿No es cierto? Nosotros podemos verlo porque tenemos el capítulo abierto y podemos, y si usted si usted hace un estudio inductivo y tiene marcado ahí en su Biblia, se da cuenta rápidamente de eso. Pero si te acabo de decir, Dios le puede haber dicho, pero te acabo de decir quién soy, ni que fueras un viejito, ¿no? Para que te olvides, ¿no? Te acabo de decir quién soy. Pero eso muestra que en la pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Moisés no lo conocía. Alguien que conoce perfectamente a Dios, le escucha, ok, voy a ir, les voy a decir que tú eres, pero yo ya sé, si ellos me preguntan, yo voy a darles una descripción de quién es este Dios, porque trato yo con ese Dios, lo conozco bien. Pero Moisés no podía decir eso. Es decir, no tenía ninguna relación con el Señor. Se ha dado cuenta que podemos llevar años en una religión sin conocer personalmente a Dios. Existe la posibilidad, mis hermanos. Ah, luego de este episodio, encontramos a Moisés, usted sabe, ya vimos esa parte en Mara, enfrentando las quejas de Israel por la falta de agua. Estamos en el capítulo 15, que ya pasamos eso en un anterior mensaje. Y están quejando por el agua, que no tenemos agua. Pero ahí en el versículo 25 vemos que Moisés clamó, dice a Jehová. La respuesta de Moisés es que clamó a Jehová. Recuerda el capítulo 3, donde empieza Éxodo. Él no tenía ningún conocimiento de Dios, no sabía ni cómo dirigirse, ni cómo tratar con Dios. Pero aquí ya hay un cambio, usted nota. En el capítulo 15, versículo 25, Moisés clamó a Jehová. No nos especifica el texto qué oró, qué le dijo a Dios. No nos muestre sobre escritura, pero sí podemos ver el resultado y sí podemos intuir qué cosa le pidió Moisés al Señor, porque dice que Moisés clamó a Jehová y a continuación usted lee que Dios le mostró un árbol como respuesta. Usted más o menos puede imaginar lo que Moisés oró al Señor, ¿no? Pero Dios respondiéndole al Señor. Tiempo después, el pueblo vuelve a quejarse nuevamente por agua y se estrellan otra vez contra Moisés. Y allí vemos, estamos 2 capítulos más adelante, en el capítulo 17, vemos a Moisés orar otra vez. Pero fíjese lo que ora. Éxodo 17, versículo 4, también hemos pasado ese capítulo. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Como que se siente a fastidio, ¿eh? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Miren en quién está pensando. No está pensando en Dios, está pensando en él todavía. Va captando el proceso, sí ha cambiado. Hay una forma de orar diferente, ha avanzado, pero todavía sigue pensando en él. Pastor, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal porque cualquiera porque esté en peligro de muerte ve a un pueblo exacerbado y uno teme por su vida. Sí, no digo que sea normal, es normal,
Pero esta normalidad nos muestra el proceso al mismo tiempo de cómo está madurando Moisés en sus concepciones y en su práctica de oración. Se da cuenta la forma de orar de Moisés está empezando a cambiar. Hasta que, mis hermanos, llega el momento, como les decía, de pasar su intensivo con Dios durante 40 días con sus noches cara a cara con Dios. Y Dios obviamente obra en su tiempo. No fue cuando Moisés quiso, cuando Moisés le dijo, Señor, ya estoy listo, ya aprendí las lecciones básicas, y ahora pásame al siguiente ciclo de vida. ¿No? O sea, Dios simplemente le dijo, hoy empieza tu intensivo y lo metió a su intensivo. No esperó que él decidiera. Dios sabía cómo estaba trabajando. Y eso nos da un dato interesante a nosotros, mis hermanos. Dejémonos tratar por Dios. Cuando Dios empieza a acelerar la etapa formativa en nosotros, a veces nosotros esperamos y creemos que dentro de acá 2 años yo estaré como líder, seré un tutor de grupo de encuentro y quizás esté enseñando la palabra y lo damos como posibilidades. Esos son tus planes. Pero si Dios te quiere por la coyuntura, te quiere ya, Él sabe cómo apretar, pero Él sabe cómo implementar en esa etapa formativa, por más intensiva que sea, sabe cómo darnos las herramientas para que nosotros lleguemos a ese punto ideal de producir correctamente para Dios y que la producción, el fruto de vida que demos, sea para edificación de la iglesia. Así que Dios lo mete este intensivo a Moisés, estos 40 días con sus noches, y ese intensivo le permite conocer a Dios de una manera que el mismo Moisés nunca imaginó. Nunca imaginó descubrir cuán poderoso era Dios. Sabía que era poderoso, pero no imaginaba cuán poderoso era Dios. Cuán santo era Dios. Sabía que era santo, pero no imaginaba cuán santo en realidad hasta que no se encontró con él cara a cara. No entendió la santidad de Dios, no entendió el poder de Dios, no entendió cuán celoso era Dios. Podemos tener esas definiciones de Dios nosotros porque las hemos estudiado, pero otra cosa es llegar a encontrarte cara a cara con Dios y cuando lo llegas a conocer, y la definición de celo de Dios queda totalmente chica a tu experiencia de saber cómo es Dios. La definición de santo te queda corta cuando tienes ese encuentro personal con Dios y compruebas que realmente es un Dios santo y todo tu ser tiembla. La definición que estudiaste de santidad en la iglesia no te hizo temblar. El curso de santidad de Dios no te hizo temblar, pero cuando te encuentras con Él, en esos encuentros íntimos, ahí sí empiezas a temblar porque sabes, identifica rápidamente tu pequeñez y puedes percibir claramente la grandeza de Dios y que no te puedes contener. Son esos momentos en que uno desea que la tierra se abra y se trague porque yo soy consciente que soy una persona pecadora. Y esa fue la experiencia de Moisés en aquella montaña. Toda esa confrontación y exposición a la presencia de Dios, mis hermanos, definitivamente que afectaron notablemente la mente de Moisés. Y si afectó la mente de Moisés, por ende, afectó la forma de orar de Moisés. Tuvo que haber afectado la forma de orar. Es por ello que cuando Moisés ve que Dios está sumamente molesto por lo que está ocurriendo en el campamento, por lo que está haciendo Israel, la oración de Moisés, que Moisés levanta después de los 40 días, porque cuando vemos el ofrecimiento que le hace el Señor, Éxodo 32, versículo 10, que hemos leído hace un instante, y Moisés no dice, amén, y sí, destruyelos y déjame a mí solo. No, cuando el verso 11 él empieza a orar, es después de los 40 días que ha estado con el Señor ahí arriba. Es después de haber sido expuesto a la santidad de Dios y realmente entender cuán santo, cuán celoso es Dios después de esa experiencia, es que tiene que, yo decía la semana pasada, dar la cara a la idolatría y qué feo se siente ese contraste. Moisés dice, esto es terrible, estando cara a cara con Dios, disfrutando de su santidad, y hubiera dicho como Pedro le dijo a Jesús en el momento de la transfiguración, Señor, no nos vayamos de acá, hagamos 3 enramadas y quedémonos acá, porque acá se está mejor, abajo está muy feo. ¿Cuántos quisiéramos eso, no? Pero siempre el Señor nos va a decir, sí, pero yo te salvé, te redimí y te empoderé con mi espíritu para que vayas, desciendas a lo feo.
Porque ahí hay mucha gente que necesita entender que hay una vida mejor conmigo acá arriba que allá abajo. Entonces Moisés, por eso le fue chocante. Pero la oración que Moisés levanta después de esos 40 días que ha estado con Dios es totalmente diferente, mis hermanos. Fíjese, leámosla completa, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Se acuerdan cuando tiempo atrás estaba orando, Señor, me van a apedrear pensando en él? Acá usted no ve a Moisés por ningún lado, él no está pensando en él, está pensando en Dios. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Fíjense los términos de esta oración. No está pensando en él, no está pensando que lo van a apedrear, está pensando en la reputación de Dios, está preocupado por el testimonio de Dios, está preocupado por las promesas de Dios, está preocupado por el pacto de Dios a los padres de la fe. ¿Cómo ha cambiado la mente de Moisés? ¿Cómo ha madurado su oración? ¿Se da cuenta? Y ya te puedo darte una primera gran lección acá nada más, y esto que estoy todavía en la introducción, pero ya te doy una gran lección. Hermanos, no se puede entender los intereses de Dios ni los negocios del Padre si no te metes con Él a solas. Es imposible intentar comprender la evangelización, el discipulado, Mateo 28, 19 al 20. Es imposible comprenderlo, quizás por eso no es parte nuestra. Sí, sí, pastor, sigue hablando acerca de evangelizar, yo no evangelizo. Sigue hablando del discipulado. Y yo estoy bien conectándome con la iglesia, pero yo no me involucro en el discipulado. ¿Sabe por qué no hacemos eso? Porque en realidad no nos hemos metido con Dios en serio. No hay una intimidad. Entonces, no entiendo los intereses de Dios. No entiendo cómo Él amó tanto al mundo para enviar a su Hijo a morir por nosotros y para discipular un grupo de 12 hombres imperfectos que iban a empezar la obra de la iglesia. No entendemos nada de eso. Moisés estaba preocupadísimo por el testimonio de Dios, por la reputación de Dios, por el pacto de Dios. Él de pronto se da cuenta, él desaparece del cuadro. ¿Cuándo vas a desaparecer del cuadro, mi querido hermano? Cuando mueras, cuando muramos a nosotros mismos y digamos: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya en ese momento podremos entender las profundidades de Dios y los intereses de los negocios del Padre. ¿Por qué oramos, mis hermanos? Y aquí recién entro a nuestro primer punto del mensaje. ¿Por qué oramos? No sé si se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué siempre Moisés está orando? ¿Por qué nosotros los cristianos oramos? No sé si alguna vez se detuvo a pensar en esa pregunta. ¿Para qué hacer el esfuerzo? Y lo voy a pintar de esta manera, mis hermanos. Hace mucho tiempo atrás toqué este tema. Lo desarrollé, por supuesto, mucho más, pero quiero, para aquellos que lo recuerdan, regresar a una pregunta básica que los cristianos necesitamos hacernos, pero espero que la hayamos respondido ya. ¿Para qué hacer el esfuerzo de orar si todo está en las manos de Dios? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Si Dios decide bendecir a nuestra familia o amigos, lo puede hacer sin nuestras oraciones, hermanos. Escuchen. Si Él desea liberar a nuestro país de esta pandemia, bien puede hacerlo, ya sea que oremos al respecto o que no. Dios puede hacerlo, independientemente de eso. Dios puede proveer de sanidad a los que están postrados en las camas UCI, puede proveer de recursos a los misioneros, puede extender el evangelio en el mundo totalmente aparte de nuestras peticiones, aparte de nuestras oraciones. Oremos o no oremos. Hermanos míos, sería absurdo, entiéndanme, sería absurdo creer que de alguna manera Dios está limitado por nuestra propia fidelidad a la intercesión. No entiendo, pastor, te doy un ejemplo.
Sí, es decir, si por ejemplo, si no somos fieles para orar por el avance del evangelio en el mundo, entonces Dios no puede seguir haciendo llegar su palabra a todas las etnias, a todas las naciones, porque yo fallé en mis tiempos de oración. Sería absurdo creer eso, hermanos. O si nuestra fidelidad para orar por la salvación de nuestra familia decae o se detiene en algún momento, Dios no va a poder salvar a ninguno en mi familia. Hermanos, eso sería absurdo pensar así, que Dios esté sujeto y limitado por nuestra fidelidad a nuestras oraciones. Sería absurdo pensar eso. Entonces no sería Dios. Pero si Dios puede hacer esto y mucho más, mis hermanos, sin la necesidad de nuestras oraciones, sin la necesidad de nuestras intercesiones, entonces podríamos sentir la tentación de dejar de orar. Claro, si Dios lo hace todo, dejemos de orar para dejarle hacer a Dios lo que tiene que hacer o lo que quiera hacer en la tierra o en el cielo. Entonces dejémoslo hacer al Señor. Entonces, ¿para qué oramos? Y eso nos regresa a la pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces debemos orar? ¿Por qué los cristianos debemos orar, mis hermanos? Si Dios sabe lo que tú y yo necesitamos aún antes que nuestra boca lo proclame, lo diga, ¿cuál es el punto, hermanos, entonces? Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué se lo pides si él ya lo sabe? Puedes pensar que Dios está en el cielo, no sé, a veces digo esto porque me da la impresión que algunas personas piensan esto, que Dios está en el cielo tomando notas y rápidamente de nuestras oraciones, como si nuestras oraciones le estuvieran informando a Dios de las cosas que Él no conoce de antemano. Entonces, tengo que anotarlas porque eso no había considerado. No, Dios no está así, hermanos. No, Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Ya lo sabe. Y por eso el punto principal en la oración, óyelo bien, el punto principal en la oración no es realmente conseguir algo de Dios, sino conocer a Dios. Ve lo siguiente con cuidado, por favor, Robert. La oración, mis hermanos, es un peldaño que lleva a un objetivo más elevado. En la oración llegamos a Dios con nuestra necesidad, como siempre, pero de pronto nos damos cuenta, ya estando delante del Señor con nuestra necesidad, que necesitamos más de Dios mismo de lo que precisamos nosotros la respuesta a nuestras oraciones o a nuestras necesidades. Lea con cuidado eso, por favor. Nuestra costumbre es siempre nosotros tenemos varias necesidades y vamos y nos presentamos ante el Señor con esas necesidades, pero de pronto nos damos cuenta, presentando nuestras necesidades, que necesitamos más del dador que de las dádivas. Necesitamos más de Dios que sus respuestas a las necesidades que estoy presentando en ese momento. Entonces, de pronto suelto esas necesidades y me concentro más en el dador. Ese es el punto, hermanos. La oración es un peldaño que nos lleva a un objetivo más elevado. ¿Y cuál es ese objetivo elevado? Conocer a Dios. La oración, mis hermanos, lo voy a decir de manera sucinta, la oración nos ayuda a tener una relación más estrecha con el Todopoderoso. Ese es el fin último. Entonces, nosotros por eso podemos empezar, y espero que así sea en esta mañana, podemos empezar a comprender que, en segundo término, ¿no? La oración nos introduce al corazón de Dios para conocerlo. Esto es lo que estoy tratando de decirle, pero ahora voy a desenrollarlo un poco más. Este entendimiento de que la oración nos introduce al corazón de Dios para conocerlo, este entendimiento cambiará tu vida de oración, mi hermano, mi hermana. Va a cambiar tu vida de oración, como la cambió a Moisés, como la ha cambiado a tantos hombres y mujeres cristianos que realmente se volvieron hombres y mujeres de oración. ¿Cuál es el punto principal? Ok, este es el punto principal. El siguiente, Robert. El punto principal de la oración, hermanos, no es conseguir algo, decía, es conocer a alguien.
Cuando vayas a tu habitación y cierras la puerta y ores a tu Padre en secreto, hay una recompensa que te espera. ¿Y cuál es esa recompensa? Intimidad con tu Padre Celestial a través de la oración. Intimidad, subraya eso. La oración nos introduce al corazón de Dios para conocerlo y así llegar a ser íntimos con Dios. Mire, lo que usted está leyendo tiene una riqueza incalculable. Este es el punto principal de la oración, mis hermanos. No es pedir cosas y que nos las dé Dios. No. Si usted tiene esa vida limitada de oración, ya vaya madurando, hermano. Vaya madurando. Porque el Señor dijo que cuando ores, entra tú solo a tu habitación y cerrada la puerta, que ore a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y que lo que oremos en secreto, Él lo responderá, incluso públicamente. Hay una recompensa, por eso leemos acá. Pero esa recompensa no es que te dé lo que estás pidiendo en cuanto a tu necesidad. Lo que desea Dios es que cuando entramos a nuestra habitación, cerramos la puerta y empezamos a orar en lo secreto, la gran recompensa es ganar intimidad con ese Padre Celestial a través de la oración. Ganar intimidad. Porque ganando intimidad, entonces yo puedo entender todas mis demás necesidades que están en un segundo o tercer plano. Y ya no son tan urgentes para mí, sino es mi intimidad con el Señor. Esa es mi urgencia. Por favor, escuche esto. Lo más importante en la vida no es tu familia. Por favor, escucha con cuidado esto, ¿no? Lo más importante en tu vida no es tu familia, no es tu pareja, no son tus hijos, no es tu trabajo, no son tus finanzas, ni siquiera es tu salud, no. Lo más importante en tu vida es tu intimidad personal con Dios. ¿Por qué? Porque eso afecta todo lo demás que acabo de citar. Pongamos las cosas en el lugar correcto, mis hermanos. No es primero tu familia, no es primero tu cónyuge, no es primero tus hijos, no es primero tu trabajo. Estás colocando las cosas en un orden equivocado. Lo más importante, lo primero es tu intimidad personal con Dios. La pones en primer lugar, creces en esa intimidad y eso afecta tu relación con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, tus finanzas, tu salud. Todo lo afecta y todo lo debe normar. ¿Por qué crees que Jesús dijo allí en Juan 17, versículo 3, Juan 17, 3, ¿por qué crees que dijo Jesús esto? Y esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan también a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es Dios, el Padre es Dios. Miren lo que está diciendo aquí. Esta es la vida eterna, esta es la prioridad hacia la vida eterna, es conocerle a Dios. ¿Esto no te suena a intimidad, mi hermano, mi hermana? De hecho que sí. Esto Jesús se refería a intimidad. Fíjate, Jesús no dijo, esta es la vida eterna, que te conozca más tu cónyuge, que te conozcan más tus hijos, que te conozcan más en tu trabajo, que te conozcan más en la iglesia. No dijo eso el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tremendo, hermano. Esto habla de intimidad. Esta es la prioridad de nuestra vida. Esta no fue la primera vez que Dios daba a conocer la prioridad de vida para nosotros a través de esta expresión de Cristo Jesús y en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, Dios ya estaba dando a conocer eso y quizá de una manera más contundente probablemente a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, declara el Señor a mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Esto es contundente, mis hermanos. Conocer a Dios y entenderlo. Conocer a Dios y entenderlo. Para lograr esto tenemos que penetrar, mis hermanos, a las profundidades de su corazón, a las profundidades de la mente de Dios. Y eso precisamente nos habla de intimidad. Isaías nos está hablando, igual que Jesús, de intimidad. Esto es intimidad. Y no es casual, obviamente. Otra vez, es intencional.
Porque no puedes esperar de la noche a mañana que así de pronto estés entendiendo la mente de Dios si no te propones entrar, estudiar conscientemente la palabra, no solamente leerla o salpicar de aquí para allá en otro texto, sino estudiarla conscientemente, como lo estamos haciendo ahora. Si no te has percatado, yo no dije, cuando empezamos las reglas para cruzar el Mar Rojo, yo no dije, vamos a estudiar el libro de Éxodo. Nunca mencioné eso, hermanos, pero sin embargo, no sé si ya te diste cuenta, todo este tiempo hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Dios nos ha llevado a estudiar el libro de Éxodo. Ah, pastor nos engañó, ¿no? No, hermano, eso cayó por su propio peso, creo Dios, ¿no? Es Dios el que estaba hablando. Dice, ¿cómo calza este libro? Yo, ¿cuánta gracia le doy al Señor? ¿Cómo calza este texto en medio de este desierto pandémico? Dios caminando con nosotros, yendo delante de nosotros, diciéndonos qué hacer, qué pensar, qué sentir. Qué bueno que es nuestro Padre, hermanos. Qué bueno. ¿Cómo entender esto, hermanos? Porque pudimos estar hablando de cualquier otra cosa. Esto es intimidad, hermanos míos. Esto es precisamente lo que habla Isaías, esto es lo que dijo Jesús, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Eso es claro, obviamente es exclusividad, pero es intimidad, hermanos. Escúchame, tu familia, mi querido hombre, mi querida dama, tu familia depende de tu intimidad personal con Dios en tu corazón. Escucha, por favor, tu familia depende de tu intimidad personal con Dios en tu corazón. Tus hijos necesitan esto de ti más de lo que ellos necesitan que pongas comida en la mesa de tu casa. Esta realidad va a cambiar la manera en que crías a tus hijos. Tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas y las personas alrededor de ti necesitan que seamos íntimos con Dios. Todo fluye a partir de ahí. Todo fluye a partir de ahí. Entonces, esta es una gran decisión, mis queridos hombres. Y si la tomas en el Día del Padre, bien por ti. Si los hijos la toman en el Día del Padre, bien por ustedes. Nunca se van a olvidar. Yo tomé mi decisión de ser íntimo con Dios o íntima con Dios un Día del Padre. Espero que eso quede en tu recuerdo, grabado. Hermanos, esta es la razón por la cual Jesús dice, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 6, Sermón en la Montaña, Mateo 6, versículo 6. Esta es la razón por la cual Jesús dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Acá hay un mapa, hermanos. Hazlo, por favor, acá hay un mapa. Hay un mapa para madurar la vida de oración. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Te lo digo puntualmente. Primero dice, aparta un tiempo para esto. Aparta un tiempo. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Aparta un tiempo para esto. En segundo lugar, encuentra un lugar para hacer esto, para orar. Y en tercer lugar, ten un tiempo a solas con Dios. Tiene que ser a solas con el Señor. Esta es la única práctica revolucionaria en nuestras vidas. Esto es lo que puede cambiar, o de hecho que va a cambiar, si la tomamos, va a cambiar absolutamente toda nuestra vida. ¿Cuál es tu lugar, mi hermano, mi hermana? ¿Cuándo es tu tiempo, mi hermano, mi hermana? Si tú no tienes una respuesta inmediata a estas dos preguntas que te acabo de hacer, ¿cuál es tu lugar y cuándo es tu tiempo? Entonces, urgentemente necesitas encontrar respuestas para esas dos preguntas, porque eso estará mostrando si tienes ya estás en un proceso de intimar con Dios o no. Por favor, date cuenta de esto. Ahora, Jesús promete que te espera una recompensa. Al pasar tiempo a solas con tu Padre Celestial, está prometiendo que hay recompensa. Este es el mapa, mis hermanos. La siguiente, Robert, por favor. Mira, este es el mapa. Yo decía, concéntrate. Mateo 6 te da un mapa. Este es el mapa. Aparta un tiempo. Ve a un lugar específico y pasa tiempo a solas con Dios.
¿Hacia dónde te va a conducir esto? Hacia lo profundo del corazón de Dios. Hacia lo profundo del corazón de Dios. En su enseñanza sobre la oración, Jesús estaba diciendo, el Padre tiene tanto para ti, porque Mateo 6:6 está en un contexto en cuando le preguntaron, le dijeron que les enseñase a orar a los discípulos. En ese contexto está enseñando acerca de la oración. Y Jesús les está diciendo, el Padre Celestial tiene tanto para ustedes. Si quieres experimentar todo lo que tiene para ti, entonces esta es la manera de orar. Aparta un tiempo, ve a un lugar específico y pasa ese tiempo a solas con el Señor. Ahí está tu mapa para que puedas crecer en la vida de oración. El Dios del universo, hermanos, te está invitando a una relación con Él que está marcada por la intimidad. No te está invitando tu vecino del costado, te está invitando el Dios de todo el universo. Esto es lo que sucede detrás de las puertas cerradas entre tú y Dios. Lo que nadie puede ver. No es solamente tú y otra persona, que es Dios, ¿no? Sino que eres tú y el creador de todo el universo y estás a solas con el creador de todo el universo. ¿Te imaginas cómo es esto? Yo anhelo, mis hermanos, que todos podamos experimentar este tipo de intimidad con Dios, que realmente lleguemos a este tipo de intimidad con Dios. Si esto te parece un concepto medio extraño, medio raro, entonces quiero ayudarte a dar un paso adelante en la práctica de la oración. Y es este pequeño mapa, ¿no? Otra vez, aparta un tiempo, ve a un lugar específico y pasa tiempo a solas con Dios. Simplemente empieza con esto. Empieza con esto y vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar toda tu vida. Entonces, si la oración privada nos lleva a conocer más a Dios, no es ya necesaria la oración corporativa. No, claro que sí. Solo que ahora estoy tocando la oración íntima, personal. Pero la oración corporativa, ese es ya otro tema, hermanos. Es tan importante como la oración a solas. Solamente quiero aclarar esto, ¿no? Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. La oración revela el grado de comunión con Dios. La oración revela el grado de comunión con Dios. Este es sumamente importante. Toma atención, por favor, mucha atención a lo que voy a mostrarte a continuación. Cuando nosotros conocemos más a Dios en estos tiempos de íntima comunión, marcados por los tiempos de oración, como decía, nos hace valorar cada vez más esa relación con Dios y nos hace cada vez más celosos de honrar a ese inmenso e incomparable Dios. Y eso hace que nos interese más, nos empecemos a interesar más por los deseos de Dios. Nos empezamos a interesar más por la voluntad de Él, por aquello que le causa gozo o le causa repulsión. De pronto todo eso tiene mayor interés para nuestras vidas, porque empezamos a querer agradarle solamente a Él. ¿Cómo se logra eso? Por la continuidad de vida de oración, por entrar cada vez más, cada día mayores profundidades con Él. Fíjate, por favor, el siguiente esquema va a ayudar mucho a comprender lo que te estoy mencionando y veas cómo fue el progreso de maduración de la vida de intimidad y de comunión de Moisés con Dios y cómo su proceso de oración, cómo mostró ese estado de comunión creciente con el Señor. El siguiente, Robert, por favor. Mira, si empezamos nuevamente en Éxodo capítulo 3, esta es la primera conversación que tiene Moisés con el Señor, y ahí Dios, te decía, Dios se revela a él como el yo soy eterno. Es la primera revelación que recibe Moisés de Dios mismo. Ahora, en ese punto, el nivel de comunión de Moisés con Dios apenas llega al miedo. Apenas llega al miedo. Él escuchó, se tapó la cara, tuvo terror, tuvo miedo. O sea, no había esa intimidad de conocimiento con el Señor todavía, ¿no? Por eso su nivel de comunión a las justas llega a eso. Pero luego, avanzando en el relato bíblico, llegamos a Éxodo capítulo 15, como también hace un rato mencionaba. Esta es la segunda conversación o el segundo tiempo de oración que tiene Moisés con Dios. Y allí Dios se revela como el Jehová Jireh. En medio de todas las murmuraciones, las quejas de comida y agua, Dios se revela como el Jehová Jireh, como el Dios proveedor. Dios está revelándose a sí mismo. Recuerda que está revelando su carácter. Entonces se revela como el Dios proveedor.
en ese punto, eso capítulo 15, el nivel de comunión de Moisés con Dios pasa del miedo a la confianza y en Dios. ¿Por qué? De Éxodo 3 a Éxodo 15, después de ver las plagas, el cruce del Mar Rojo y todo eso, ¿te imaginas? La relación de Moisés ha madurado. Conoce mejor a Dios. Entonces, él de miedo pasa a la confianza a Dios. Pero él sigue avanzando, no se queda ahí. Algunos se quedan estancados en eso. Ya confío en el Señor y acá se quedan. Este no es el clímax, hermano. La siguiente, llegamos a Éxodo capítulo 17. Esta es la tercera conversación, la tercera oración que tiene Moisés con Dios. Y allí Dios se le revela como el Dios que lucha por nosotros. ¿Recuerdan el pasaje cuando sale Amalek a pelear con ellos? Y aparentemente tenían las de ganar. Moisés se sube a la montaña. Dice, yo voy a estar acá sobre esta montaña con la vara de Dios. Ahora, el asunto no era el levantamiento de la vara. Esa era solo una señal externa. ¿Qué hizo Moisés en todo ese tiempo? Estaba orando. Estaba orando. Pero Dios ahí se revela como el Dios que lucha por los suyos, ¿no? El Jehová Nisi, ¿no? Nuestra bandera. Si te das cuenta, también la forma como se va revelando Dios, primero como el eterno Dios, como el Dios proveedor, como el que lucha por nosotros, por los suyos, es notable. Todo esto está afectando al carácter y la personalidad de Moisés. En este punto, el nivel de comunión de Moisés pasa del miedo a la confianza y la confianza a la dependencia de Dios. Por eso sube esta montaña y está ahí intercediendo, orando, dependiendo absolutamente de Dios. El ganar o perder allá abajo depende de Dios. Y por eso está clamando Moisés ahí arriba, ¿no? Aún acá yo podría decir, ¿no? La forma de orar de Moisés, lo dije anteriormente, ya fue cambiando. El contenido de su oración empezó a ser diferente. La siguiente, por favor, y llegamos a Éxodo capítulo 32. Y en eso, capítulo 32, y la cuarta conversación que tiene con Dios, pero ya esos 40 días metido con Dios en el Monte Santo. Ahí se revela a Dios como el Dios santo, santo, santo a Moisés. Entonces, a estas alturas de Éxodo 32, el nivel de la comunión de Moisés pasó a no solamente confiar en el Señor, a depender del Señor, sino que Moisés pasa a pensar como Dios. Este es un gran salto en la mente de Moisés y esto nos muestra cómo fue transformada la mente de Moisés durante esos 40 días a solas con el Señor. A pensar como Dios. Capte por favor esto, hombre. Debe ser un anhelo profundo en nuestros corazones. George MacDonald, que fue un ministro escocés del siglo XVIII, algunos dicen que fue el gran mentor de C.S. Lewis, este predicador, ministro y escritor cristiano, él escribió lo siguiente, lea usted con cuidado, por favor. Dijo, podría ser que el principal objetivo de la idea de Dios sobre la oración sea suplir nuestra permanente y gran necesidad de Él. Está haciendo una pregunta. O sea, que el objetivo final de la oración sea una permanente dependencia de Él, necesidad de Dios, más que de las cosas que necesitamos. Entonces pone un ejemplo, dice, el hambre puede llevar a un niño a escapar de su hogar para ir en búsqueda de alimento, pero tiene que dejar a su madre en el hogar. Entonces dice, por eso este niño necesita a su madre más de lo que necesita la comida. Entonces puede preferir quedarse de hambre, pero regresar con la mamá, porque necesita más a la mamá que la comida. Entonces termina diciendo MacDonald, la comunión con Dios es la necesidad del alma que está por encima de las demás necesidades. ¿Entiende esto, por favor? La comunión con Dios, es decir, la intimidad con Dios es la necesidad del alma que está por encima de las demás necesidades. Hermanos, esta gran verdad respaldada por las Escrituras, hay textos que yo le mencioné cuando Jesús menciona cuál es la vida eterna, cuando a través del profeta Isaías expresa el deseo de Dios. Yo les decía, son textos que hablan de intimidad. Hablan de intimidad. Y esto es, la intimidad con Dios es la necesidad del alma que está por encima de las demás necesidades. Si nosotros inclinamos la balanza de nuestra alma interior hacia esta intimidad con Dios para saciar la necesidad fundamental de nuestras almas, todas las demás necesidades legítimas y pecaminosas dejan de tener dominio sobre nuestras vidas.
Qué bueno que esto se está grabando para que usted lo escuche posteriormente y lo mastique despacio. Porque esto es de Dios. Lo que le estoy diciendo es de Dios, para todos y cada uno de nosotros. Esto nos va a llevar a un mayor nivel de intimidad con el Señor, a recuperar lo perdido del jardín del Edén. Mire, Moisés llegó a saciar tan ampliamente esta necesidad de su alma que todo el ser de Moisés fue tan afectado y fue afectado de manera tan notable, hermanos, que después de esos 40 días y noches con el Señor, Moisés no fue el mismo. Y la mejor manera, yo digo yo, porque no encontró otra, el mismo autor del Éxodo, la mejor manera de describir ese cambio de Moisés en las Escrituras, lo encontramos descrito ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 29, cuando se dice que aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice Moisés, no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Pero yo me atrevería a decir lo siguiente sobre eso, mis hermanos, que ya es sorprendente este versículo. Yo diría, pero no solamente el rostro de Moisés fue el que fue transformado, por eso brillaba, por la presencia de Dios, sino también su mente y su corazón. Moisés, mire, Moisés no buscaba quedar bien ante el pueblo, nunca lo hizo, porque su mente estaba fija en una preocupación mucho más alta. Y te quiero demostrar en el texto bíblico cómo la mente de Moisés fue transformada después de ese encuentro con el Señor. Regreso a Éxodo 32, en la oración que levanta Moisés a partir del versículo 11, 12 y 13 que consigna la oración. O sea, la mente de Moisés no estaba en sus intereses, ya no le importaba como al inicio, no me van a apedrear por su integridad, no, ya él desapareció. Su mente está en preocupaciones más altas. ¿En cuáles? Tres preocupaciones específicas, mis hermanos. Ojalá todos seamos transformados por buscar intimidad con el Señor para que empecemos a tener estas mismas preocupaciones nosotros y no otras. En primer lugar, Moisés está preocupado por la misericordia de Dios. Versículo 11. Oró, dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés está preocupado por la misericordia de Dios, que no deje de ser la misericordia de Dios, en otras palabras, a pesar de lo que ha hecho este pueblo, ¿no? A pesar de lo que está haciendo. Su segunda preocupación, está preocupado por el testimonio de Dios ante los incrédulos. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿No? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Es tu testimonio, Señor, lo que me preocupa ante los incrédulos. ¿Qué van a decir? En tercer lugar, tercera preocupación, está preocupado porque no sea afectado el pacto de Dios. Versículo 13. Acuérdate de Abraham. Estás rememorando el pacto. Retrocedas el pacto. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, con los que ratificó el pacto del Señor, ¿no? A los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Miren, otra vez, no está preocupado por él, está preocupado por la misericordia de Dios, por el testimonio de Dios ante los ojos de los incrédulos, está preocupado por el pacto de Dios. Dígame si no cambió la mente de Moisés. La relación de Moisés con Dios tanto había crecido, mis hermanos, que usted nota que cada oración de Moisés o cada reacción de Moisés a cualquier situación, no solo lo vemos en el acto de buscar a Dios para orar, no es solo eso, sino es el contenido de su oración que nos revela el grado de comunión con Dios, como acabamos de leer en estos tres versículos. Acá usted ve contenido, no solamente ve acto de ir a orar, sino ve contenido de la oración. Y ese contenido de la oración nos muestra o nos revela el grado de comunión, de intimidad que había logrado con Dios, que había crecido delante de Dios.
Creo que nuestras oraciones siguen revelando hasta dónde hemos entrado en la presencia de Dios, hermano. No es solo asunto de, ay, yo me pongo nervioso, nerviosa cuando oro. No, es solo una excusa, hermanos. Yo puedo estar nervioso, pero es el contenido de mi oración que devela la profundidad de mi intimidad con Dios. Hermanos, la gran diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel, ¿sabe cuál era? La gran diferencia en este contexto de contradicciones, como decía al inicio. Mientras el pueblo no solo se quedó en las faldas del monte Sinaí, sino que se negó a escuchar hablar a Dios, Moisés estaba metido en el monte santo con Dios, escuchando atentamente cada palabra que salía de la boca de Dios. Esa es la gran diferencia entre Israel y Moisés. Y no solamente eso. En segundo lugar, Moisés, o mientras Israel se seguía deleitando y satisfaciendo sus propios deseos de su corazón reflejados en la idolatría, por eso construyeron ese ídolo, Moisés aprendía a deleitarse en el corazón de Dios en esa montaña. E iba comprendiendo que solo debía vivir para satisfacer los deseos de este tremendo Dios que estaba conociendo. Mientras Israel allí abajo solo oía su propia voluntad, Moisés estaba escuchando aterrado la voluntad de Dios. Mientras allá abajo Moisés o Israel se veían entre ellos mismos y escuchaban sus propias voluntades, Moisés estaba mirando cara a cara a Dios y escuchando la voluntad de Dios allí arriba. Moisés descubrió, mis hermanos, la belleza y la santidad de Dios en esos encuentros. Mire, y por primera vez en su vida, él sintió lo que Dios sentía. Él percibió la indignación de Dios. Él sintió el dolor producido por la idolatría en el corazón de Dios. Moisés entendió perfectamente el deseo de Dios de raer de la tierra a este pueblo tan rebelde. Comprendió todo eso, lo sintió él también, como lo estaba sintiendo Dios. Es por eso que cuando desciende y comprueba lo que Dios le dijo que estaba ocurriendo, parecería, hermanos, que estuviera descontrolado. Capítulo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Yo expliqué un poco eso la semana pasada, pero parecería, mis hermanos, que está descontrolado. Cuando Moisés, él mismo, porque usted en el versículo 20, usted se percata y descubre eso, no es que vino alguien a ayudarlo, él mismo tomó el becerro de oro, él mismo lo quemó, él mismo lo molió, esparció las cenizas sobre las aguas y él mismo personalmente dio a beber al pueblo de Israel. Y usted lee el versículo siguiente, el versículo 21, cuando reprendió a su hermano Aarón duramente, acusándolo de haber traído tan grande pecado, ahí en el versículo 21. O cuando usted ve ahí en el versículo 26, parándose en la puerta del campamento y preguntando a voz en alta, ¿no? ¿Quién está por Jehová? Y luego cuando usted lo ve a continuación mandando a los levitas para eliminar a todos los rebeldes idólatras y aquellos que no se arrepintieron de su pecado, versículo 28, y eliminando a más de 3,000 personas. Parecerían, mis hermanos, estas parecerían las reacciones de un sanguinario y vengativo Moisés salido de sus casillas. Parecería alguien que está descontrolado, en una rabieta terrible. Nadie lo puede controlar. Pero no, hermanos, no. Moisés no está en absoluto descontrolado. Todo lo que Moisés hizo y que acabo de hacer un recuento rápido, mis hermanos, de los momentos más cruciales y terribles, lo tenemos que leer y los tenemos que entender a la luz de la comunión que había desarrollado con Dios 40 días metido con él en la montaña. A la luz de esos 40 días con sus noches que había pasado con Dios en el Monte Santo, a esa luz tenemos que entender las actitudes de Moisés. A la luz de haberse acercado tanto al Dios santo, 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 y descubrir su belleza y su santidad, y por eso podemos comprender que la idolatría no solo era la máxima rebelión contra Dios, sino un insulto inexcusable delante de la presencia de Dios. Así lo estaba sintiendo Moisés, así lo estaba sintiendo Dios.
Había un costo que pagar por esa idolatría. Así lo determinaba Dios, así lo percibió Moisés. Así pensó Dios que tenían que ser ejecutados. Así estuvo de acuerdo Moisés, lado a lado con Dios. Mire cómo puede cambiar nuestras vidas cuando nos metemos en el Monte Santo con Dios y esa se vuelve nuestra prioridad para recuperar intimidad que perdimos desde el pecado que recibimos de Adán y Eva. Mire todo lo que podemos ganar, mis hermanos. Mis hermanos, nadie, escúchenme, nadie que no haya estado primero en comunión íntima con Dios y conocido y entendido la santidad de Dios, podría entender cuán terrible es cualquier pecado o rebelión delante de los ojos de un Dios tan puro y tan santo. Cuán insultante y cuán ofensivo es para Dios. Nadie puede entender eso, ningún creyente puede entender cuán insultante puede ser cualquiera de nuestros pecados si primero no hemos ganado intimidad de comunión con Dios y hemos conocido y hemos entendido la hermosura de la santidad de Dios. Hasta que no comprendamos eso, y eso no se entiende y no se desarrolla, si no intencionalmente desarrollamos una vida de oración que nos mete en la presencia del Señor constante y diariamente, entonces nunca entenderemos cómo insultamos a Dios por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, cómo ofendemos el corazón de Dios. Nunca lo llegaremos a entender, mis hermanos. Tanto ha sido afectado Moisés al haber estado expuesto a la presencia santa de Dios, que hasta en la manifestación de su ira estaba mostrando las mismas reacciones de Dios. Escuchen, y quiero ir concluyendo con esto. Tanto su vida había sido afectada por la presencia de Dios, que Moisés no solamente estaba pensando como Dios, sino que estaba reaccionando como Dios. Con ira, sí, con ira, pero estaba mostrando una ira, escuche y anote, estaba mostrando una ira que estaba templada con misericordia, equilibrada con misericordia, igual que la de Dios. Cuando Dios desata su ira sobre nosotros, no la desata para destruirnos. Hablo de los hijos de Dios. La desata templada con misericordia. Por esa razón, mis hermanos, no hemos sido consumidos las miles de veces que nos hemos rebelado contra Dios. Que póngase a pensar un momento. ¿Qué cree que estaría acá? Acá muchos de ustedes, los padres, que saben cuán pecadores son, quizás sus esposas, sus hijos, no sepan en realidad, pero son un mundo de pecado. Ustedes lo saben tan bien como yo. Cosas que ni su familia puede saber. ¿Por qué cree que no ha sido fulminado? ¿Por qué cree que no hemos sido, Dios no nos ha desaparecido en una fracción de segundo? Porque su disconformidad con nuestra vida de pecado, hasta su ira que la ha hecho manifiesta con varios procesos de disciplina sobre nuestras vidas, ha estado equilibrada con su misericordia. Porque si usted retira la misericordia, hace rato que hubiéramos desaparecido nosotros, hermanos. Moisés está aplicando lo mismo. Está reaccionando con ira, pero con una ira templada por la misericordia. ¿Se ha percatado usted, mi hermano, mi hermana, iglesia, se ha percatado que la mayor preocupación de Moisés no era su propio bienestar ni tampoco su propio lugar en la historia? ¿Sí? Él no estaba pensando en todo esto. Mi nombre va a quedar registrado en la historia para que se reconozca en el futuro que fue el gran líder de Israel y eso quede escrito en una placa recordatoria, no sé, pegada en cualquier pared o en cualquier monumento para mí. Jamás creo que hubo eso en la mente de Moisés. No, nada de eso absolutamente lo preocupaba. Lo que le preocupaba a Moisés era la reputación de Dios ante el mundo incrédulo. Eso sí le preocupaba a Moisés. Se ha dado cuenta cómo intencionalmente Moisés hizo crecer su vida de oración y la llevó a niveles altos de comunión con Dios. ¿Se da cuenta cómo hizo eso Moisés? Decía yo un instante, y quiero terminar con esto, no debemos pasar de vista a este Moisés como un líder que ha madurado su vida de oración, como un líder a la cabeza de Israel, sino también es un padre al mismo tiempo. Y quiero terminar con esta imagen. Los hijos de Moisés estaban viendo todo eso. No tenemos tiempo para eso, como si esto es cuestión de otro estudio, pero estudiar la vida de los hijos de Moisés resulta un poco decepcionante, porque no
captaron este tremendo ejemplo de vida de oración que les dejó el Padre. Ahora, les decía, esto no se logra de la noche a la mañana. Esto es un proceso intencional, Pero no crean, hermanos, hermanas, que estamos abandonados en este proyecto de vida. No, Dios mismo se hace el provisor para nosotros. Hoy en la mañana, orando y tratando de encontrar en la presencia del Señor un texto que pudiera animar a todos los hombres, Dios me llevó este texto y lo escribí en el WhatsApp donde están todos los hombres, y hice una réplica también hacia los hombres de la zona 4, y coloqué ahí el texto que Dios había puesto en mi corazón. Quiero terminar con este texto en esta mañana, que no está lejos del libro de Éxodo, porque mi mente está en el libro de Éxodo en estos últimos meses. En Éxodo capítulo 36, versículo 1, dice lo siguiente: hizo pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para que supieran hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado el Señor. No puedo tomar tiempo para describir todo el contexto, pero estos eran dos hombres que Dios, el Espíritu Santo, había escogido y los había capacitado para hacer las ornamentas en el tabernáculo, ciertas obras de arte. Pero fue el Señor que les dio sabiduría, dice, y les dio inteligencia para que supieran hacer toda la obra del servicio del santuario. Y yo les decía a los hombres en la mañana cuando escribía, y claro, yo sé, no todos los hombres están conectados con este WhatsApp, por eso lo digo aquí para terminar. Con este texto bíblico, yo quería saludar a todos los padres pródigos, les decía, y les animaba a que, como dice el texto, no se contenten con celebrar este día como el Día del Padre nada más, ¿no? No se contenten con recibir el afecto de los hijos o de la esposa, sino que deseen más, les escribí, que se propongan más, que decidan más, que comprendan que Dios les ha dado ya sabiduría y Dios ya les dio inteligencia para que sepan hacer la obra del Señor en dos sentidos. La obra del Señor en su santuario, eso es en su casa, eso significa la iglesia, ¿no? Y eso habla de compromiso de cada hombre con la iglesia del Señor. El compromiso no es conectarme nada más y no saber nada, ¿no? Es meterme en la visión de la iglesia. Pero por otro lado, Dios les ha dado sabiduría e inteligencia para saber hacer la obra dentro de sus hogares. Pero Dios ya les dio, no es que les va a dar. ¿Cómo capto toda esa provisión, Señor? Bueno, todo el mensaje dicho por el lado de la intimidad. ¿Se acuerda usted del mapa? Ok. Separe usted un tiempo, separe usted un lugar, encuéntrese con el Señor a solas. Ya sigue ese sencillo mapa. Le garantizo que su vida va a dar todo un giro. Empiece a ganar lo que perdimos en el jardín del Edén, intimidad con el Señor, y ganada intimidad, todas las demás cosas se acomodan. Nuestras vidas, nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra relación con el mundo, nuestra forma de ver esta pandemia, todo se reacomoda, hermanos. Pero el punto de partida es esa intimidad con el Señor. Oremos, mis queridos hombres, oremos, querida iglesia, en esta mañana, y démosle gloria y démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias, Señor, en esta mañana. Anoche orábamos por todos los papás, verdaderamente orábamos por todos los papás. Pero en esta mañana, sabiendo que tú eres nuestro Padre, te damos tantas gracias porque seas nuestro Padre. Señor, no hay otro anhelo en el corazón y no debería haberlo otro en esta mañana, después de escuchar tu palabra y haber temido por ver un tremendo ejemplo de vida, de oración de Moisés. Después de haber comprendido que Moisés no se complicó la vida, él se dejó formar y ganó intimidad contigo. Y Señor, aunque no vas a tomarnos y llevarnos hacia el monte Sinaí para tenernos 40 días contigo,
aunque quizás sería lo mejor que nos convendría, pero si tú estás en todo lugar como nuestro Padre, creo que cualquier lugar puede ser ese monte Sinai. Y en cualquier momento podemos entrar. Por algo nos has mencionado que hay un pequeño mapa. Cuando dices que cuando oremos a ti, nuestro Padre Celestial, entremos en nuestra habitación y cerrada la puerta y oremos a nuestro Padre que esté en los cielos. Señor, ahí está la respuesta para nuestra búsqueda. No tenemos que ir a otros lugares. Podemos entrar a la intimidad tuya, Señor. Queremos ser íntimos contigo, Señor. Queremos lograr esa intimidad contigo porque todo lo demás en nuestras vidas va a depender de esa decisión que tomemos de buscar ser íntimos contigo. Oro, Padre, bueno, en esta mañana, por todos los hombres, por todos los padres, Señor, me sumo a todos ellos y todos levantamos una misma oración, Señor. Ten gracia y misericordia para con nosotros. Nos hemos equivocado tanto, Señor. Hemos errado tanto y hemos pecado tanto, Señor. Pero gracias por mostrarnos a un Padre de carne y hueso como nosotros en Moisés, que estaba dejando no solamente un legado a una nación, sino un legado a sus propios hijos. Y Padre, que cada padre se preocupe de dejar un gran legado, un legado de intimidad contigo, Señor, a sus propios hijos, a su propia familia. Y que podamos llegar a ser tan íntimos contigo, Señor, que sea nuestro alimento permanente, diario y constante, Señor.